Entonces por eso es que no, ni aún la Biblia, la Santa Escritura fue transmitida por un solo hombre. No había vaso capaz de contener semejante sabiduría. Fue el conjunto de vasos, ¿verdad?, goteados, cada uno, que hicieron la revelación escrita. Todo lo que sabía Daniel era parte del conocimiento, y lo que sabía Isaías era parte del conocimiento, pero no tenían el conocimiento total ninguno de los dos, ni ninguno de los otros. Ahora es lo mismo en la revelación espiritual que está viniendo para iluminar lo escrito y para revelar lo de uso cotidiano. Bueno, el tema de hoy es evolución o creación respecto a lo que estamos viendo en el mundo, especialmente el hombre. Hace 100.000 millones de años, fíjese qué cantidad estoy diciendo, y eso me quedo corto. Puede ser mucho más, pensando en eternidad, pero que en algún punto tenemos que empezar. Hace 10.000 millones de años se empezó a crear en lo que nosotros conocemos. Ahora, el Dios creador, que ya se habló el tema de el Padre gestando de la nada, dándole energía, el Hijo haciendo, reconstruyendo de lo que Dios Padre le da, forma la creación. No pensemos en otras creaciones infinitamente remotas en el pasado, pensemos en las inmediatas, 100.000 millones de años. Eso es hace un minuto comparado con la eternidad. Entonces había creaciones inteligentes. No sabemos de qué especie para clasificarlas, pero como tenemos que usar poco tiempo, vamos a hablar de las especies inferiores que se descubre en la arqueología, en la prehistoria, etcétera, irracionales. Pero luego las sorpresas que ha habido son que se han descubierto altares de gente inteligente, de seres inteligentes, con proyecciones de millones de años. Esos no eran animales adorando, ¿verdad? Se han descubierto rastros de monstruos terribles como Leviatán y Behemoth y todos esos monstruos que creó Dios, y que no los ha de haber creado como se constatan después como eran, sino que Él hizo una creación perfecta. Dios no pudo haber hecho algo imperfecto. No es digno de Dios lo imperfecto. Entonces, esas creaciones que ocupaban las esferas astrales, que ocupaban la tierra misma, a saber en qué forma, se desenvolvían de tal manera que han dejado huella, pues. Encontramos seres de eras con taparrabo, seres inteligentes, pero con taparrabo y con macana, y la edad de piedra y todas esas cosas, porque no vamos a entrar en detalles. Eso no era lo que Dios creó. Eso era lo que se degeneró de lo que Dios creó. O sea, habían habido rebeliones, habían habido secesiones en el mundo creativo, de tal manera que hubo seres que fueron, a la manera como lo vemos nosotros ahora, antropoides y humanoides. Vamos a esclarecer esas frases para nuestro tema. Antropoides quiere decir seres no muy avanzados, o quizá avanzados en relación a otros, pero en forma humana como conocemos ahora. De tal manera que cuando se han encontrado, por ejemplo, huellas de seres que parecen humanos,
y que eran irracionales o casi animales, se está hablando de una evolución o involución. Es decir, seguramente Dios creó seres semidioses en alguna época. No estamos hablando de humanos, pero humanoides, como los ángeles. Los ángeles, si usted sabe que se narran en la Escritura a semejanza humana. Aún algunos de ellos ni se les narra que no se narra que tengan alas, no se les ve que tengan 3 ojos, etcétera, sino 2 ojos, una boca, humanoides, antropoides, erectos en su caminar, con facies humanas, de mozos, de varones. Ellos no son, los ángeles no son humanos, pero son humanoides, antropoides. Las ejecutorias son a la manera humana. ¿Quién imitó a quién? Pues los ángeles parecen ser anteriores a nosotros los humanos. Entonces nosotros imitaríamos a los ángeles. Bueno, todo este enredo es para llegar a una conclusión que es la que vamos a arrancar, o estamos arrancando. Cuando Darwin, entre otros, descubrieron la evolución, encontraron que el mundo había sido poblado casi a la eternidad pasada de seres y seres y seres y seres y seres. Lo curioso, hermano, es que ya se ve y se palpa en eso rebeliones, jerarquías. Se separa muy bien. Usted sabe que Darwin no encontró el eslabón que en esa evolución transformara a los animales en humanos. Se decía, por ejemplo, que el hombre, no aseguró Darwin que el hombre venga del mono, como se le ridiculiza. No, él aseguraba que el hombre y el mono vienen de un tronco común. Es más astuta, más profunda la tesis. Y parece ser que el Dios del cielo, de la misma fuente, estaba creando allá en aquellos tiempos seres que iban a tener relación con él, sin ser humanos todavía. Hasta el día en que se encontró que el hombre en la tierra, en la tierra preadámica, no podía labrarla. Pero se nota que había habido labradores antes. Y se nota que había habido civilizaciones. Eso quiere decir que sufrieron una degeneración, como que habían ciclos degenerativos y ciclos constructivos, a saber por cuántos millones de años. Todo eso es innegable. De tal manera, hermano, que cuando Dios dispuso rehacer la tierra, después del caos angélico de Luzbel, dispuso rehacer la tierra. Pero resulta que dispuso rehacer la tierra, reestructurándola, dejando evoluciones en medio de las creaciones. Este es un detalle muy, muy importante. Por ejemplo, la hierba de la tierra nueva, de Adán, brotó. No fue creada ahí. Eso nos habla de una fotosíntesis, de un trabajo de tipo oxígeno, de tipo de gente que respiraba antes de Adán. Y el diluvio número 1, que sabemos, le ponemos número 1 porque sabemos de él como número 1, ahogó gentes, mejor dicho, no digo empleo palabra gentes, seres. Pues si los ahogó, eran seres que respiraban. No se ahogan espíritus. Hubo un mundo que lo envolvieron en agua
y se ahogaron todos los que Dios quería que se ahogaran. Y no estamos hablando del diluvio de Noé. Entonces, quiere decir que cuando el Señor reestructuró la tierra para hacer un hombre, el primero, y ponerlo ahí, para que labrara la tierra. Perdón, voy a emplear alguna palabra fuerte ahora. Se habían embrutecido los seres evolucionados de Dios, a tal grado que no podían labrar la tierra. Dijo, ahora vamos a hacer uno que la labre y que cuide el huerto y que retome la tierra para Dios, que restablezca el orden perdido en el mundo y en el universo. Entonces, Dios parece haber sembrado, según la parábola del trigo y la cizaña que Cristo reveló, parece haber sembrado todo el universo de hijos de Dios a la manera de Adán, pero llamándole a Adán el tronco primario del hombre. Vamos a ver si nos explicamos eso. Es decir, los otros hijos de Dios eran a la manera de Adán, pero no eran humanos, eran humanoides. Ahora, ¿de qué relación con Dios? ¿De qué clase de cerebro? ¿De qué clase de tratos? Tenemos solo una ventanita para hablarlo bíblicamente. Cristo vino a reconciliar con su sangre los que están en los cielos. ¿Quiénes son? Y los que están en la tierra, ya sabemos. Nosotros ya sabemos de qué se trata aquí, la sangre de Cristo. ¿Qué fue lo que vino a reconciliar? Pero hermano, ¿qué reconcilió en los cielos? Seres inteligentes tienen que haber sido. Seres que cayeron tienen que haber caído, porque si no, ¿qué va a venir a redimir? No va a venir a redimir lo no caído. Entonces han habido dramas en el espacio. Por ejemplo, dramas alegres, contrasentido parece, ¿verdad? Fiestas dramáticas, como por ejemplo cuando Dios creó la tierra y puso a Adán. Se regocijaban los hijos de Dios en los astros. Había una fiesta. ¿Por qué había fiesta? ¡Qué alegre! Van a hacer una nueva creación. Las otras han caído. ¿Qué dramas habrán vivido? Y ahora alegres. Ahora se va a fundar una nueva raza. De tal manera que lo bíblico es decir que el hombre empezó en Adán, ¿no? Pero no los seres inteligentes que tratan con Dios y que Dios trata con ellos. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo, hermano, tiene una forma interesante de salir a las creaciones. Sale a la manera de cada creación. Y por eso es que Él de repente es el ángel de Jehová. Y de repente era Dios mismo saliendo, ¿no? Y corporalmente hasta que vino a la tierra, y tomando sangre para sí hasta que vino a la tierra, porque tenía que ser semejante a los de la tierra que iba a redimir. Ahora viene una sospecha tremenda, tremenda, hermano. Tomó sangre para redimir a los que tienen sangre. Y parece que esa misma sangre redime seres en los cielos. ¿Tendrían sangre esos seres? Déjeme contestar algo. Y yo voy a poner mi tesis aquí entre paréntesis, ¿verdad? De repente que hay humanos en los cielos. Fíjese que estoy hablando de los cielos. Dirá alguien, ¿cómo no? Ya los espíritus de los que se murieron están por allá. No, hablando de gente que no murió aquí y que fue trasladada a los cielos. Que usted sabe que cuando Adán, por ejemplo, fue puesto acá, la tierra, y que tenía Caín y Abel, ahí están, y luego se mata Caín mata a Abel, y se va a Caín expulsado por Dios a la nación de Nod. Nación aparte de la creación del Edén. ¿Cómo le parece eso? ¿Y no sería posible que Caín tomó mujer de ahí?
¿Y de dónde mujeres hay? ¿Y no hijos de Dios caídos habían tomado mujeres? ¿O tomaron mujeres después? ¿De hombres? Fíjese, quiere decir que ha habido una ocupación de la tierra millonaria en años, de seres paralelos al hombre, que no son hombres. Pero aparte hay los que pudieron haber estado en el paraíso, en las procreaciones anteriores a la caída de Adán y Eva, que fueron trasladados a otro lado para escaparlos de las hecatombes de la tierra. Y ya hemos hablado de los nacimientos de los hijos de Adán, que seguramente tuvieron participación en la tierra y fueron quitados porque no cayeron como cayeron los padres. Ya no se volvió a saber de ellos. Y hay indicios actualmente, hermano, de comunicación de seres de extra tierra que hablan de humanos que vivieron en la tierra y que están ahora en los cielos. Y si usted quiere otra ventanita ya metida más en lo humano y en el terreno bíblico, ¿dónde está Enoc? ¿Y dónde está Elías? Tremendo, ¿verdad? Entonces vamos llegando al punto, hermano, que aunque el tema, y ya hubo preguntas sobre eso, va dirigido a que si esto es evolutivo, lo que vemos, o es creativo. Tenemos que dejar la duda despejada en este sentido para seguir hablando de lo demás. Dios crea perfecto. O sea, la creación del hombre empezó en Adán. Pero las adaptaciones y las hibrideces, los cruces prohibidos, han hecho una masa informe de aquello que Dios creó. O sea que han habido involuciones y evoluciones. Claro, las razas distintas en la tierra no explican solamente una adaptabilidad a los climas. No explican nada de eso, al contrario, nos dejan perplejos, como que hubiera habido mezclas prohibidas que están vivientes en la tierra, mezclas que han producido seres extraños, como en Génesis 6. Y entonces nosotros tenemos que, nosotros no hemos sido los únicos habitantes de la tierra. Y aunque hubo un mundo preadámico de ángeles, nosotros tenemos que llegar al conocimiento de que han habido razas a la par del hombre sin ser humanas. La caída de Eva fue un plan en que se utilizaron seres extrahumanos. Por ejemplo, la serpiente. La serpiente no era una serpiente como la que conocemos ahora. Era un ser atractivísimo, era humanoide, era como líder de otras razas paralelas en el mundo. Vamos a dejar, por supuesto, lugar a preguntas esta mañana. De las preguntas sale más, porque explicar esto es un enredo, parece, ¿verdad? Pero note usted una cosa, cuando estos dramas suceden, nosotros no podemos explicar las cosas solo con el hombre. Tienen que haber habido creaciones de Dios paralelas al hombre. Porque el intento de la mezcla de Génesis 6 es una mezcla de seres extraterrenos. Y después resultan ya seres terrenos de origen espiritual y material o carnal. Usted sabe que esa gran tragedia de Génesis 6 es un intento de obnubilar, de borrar, de enredar el nacimiento de Cristo en la tierra. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el gran ejemplo. Mucha gente duda de que haya posibilidades de engendramientos de seres espíritus con seres de carne. Y usted sabe que el gran misterio de la piedad fue cuando el Dios Espíritu trae un ser a la tierra que utilizó una mujer de carne. Entonces Satanás, que es un imitador, está tratando
de hacer la misma cosa o de aparentar la misma cosa. Y en Génesis 6, evidentemente Dios lo permite. Por eso cuando ayer se preguntaba, ¿engendrará, criará Satanás? Una vez me dijo alguien burlescamente, ¿cómo puede usted creer que el diablo esté creando? Me dice. Entonces le dije, mire, eso solo Dios, me dijo. Y le dije, ¿y usted no tiene hijos? ¿Y usted es un ser primario o es una criatura? Usted es una criatura y le dieron el permiso, le dieron la posibilidad de engendrar. Pero hoy no está creando usted. Usted no es creador de nada ahí. Y no podría tener la misma permisión algún ser inteligente caído por planes de Dios. Génesis 6 no tienen otra explicación, hermano. De tal manera que hubo gibbonings, que hubo productos de la unión de espíritus que tomaban cuerpos. Y ahora en el final de los tiempos se va a reeditar la página en forma dramática, porque ya está sucediendo, terrible, hermano, está sucediendo. Hay pruebas evidentes de que seres de fuera de la tierra están haciendo inseminaciones artificiales. De tal manera que podría ser que hubieran llevado ya simiente viva de la tierra y que haya seres nacidos por allá en los cielos, y que viniendo a incursionar como seres que pueden tomar cuerpo, haya seres en la tierra viviendo con traje humano. Fuerte esto. Ya se han encontrado 2 o 3 casos que yo conozco, que yo he leído, de datos científicos no religiosos, de seres que han estado viviendo en la tierra y al hacerse esa autopsia, al morir, no tenían pulmones y respiraban por medio de cosas, aparatos que ellos mismos traían de fuera. Increíble, hermano. En las liberaciones que han habido masivas en Sudamérica, en donde han participado las fuerzas diabólicas del Brasil, que son de generaciones y generaciones pasadas, real, no charlatanería de ese tipo, sino tipo Haití, tipo Brasil, que han incursionado sobre la Argentina en los avivamientos, porque están muy cerca, en los avivamientos espirituales masivos que hay en la Argentina, se han constatado asaltos evidentes, comprobados, violaciones de mujeres por espíritus. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que se han producido abortos de seres. Esto ya pasa de castaño a oscuro, ¿verdad? Esto ya se pone color de hormiga. Y es mejor que me hagan señas que terminemos ya, porque después vienen las preguntas. Pero si usted quiere abrirse para saber qué es lo que hay, hermano, estamos en medio de un mundo que evoluciona por voluntad de Dios. Las adaptabilidades a los tiempos, nosotros estamos evolucionando después de haber habido creación. Lo que pasa es que el eslabón perdido de Darwin es no querer aceptar que hay creación en medio de la evolución. Es decir, ha habido razas evolucionando, pero fueron creadas primero y se quedaron evolucionando, adaptándose, mutándose, combinándose, mezclándose y haciendo unas razas diferentes, etcétera. Eso es de seres que no conocemos. Pero de los seres humanos, hermano, mi hermano, tenemos evidencia de adaptabilidades, de evolución, de adaptación, de esto y de lo otro. O sea, de evolución, pero fuimos creados primero. El eslabón perdido de Darwin es la creación de Dios. Ellos nunca lo van a hallar porque no le dan crédito a la creación. Pero que ha habido evolución, evidentemente ha habido evolución. Seres extraños, hermano, extraños de cráneo, de contextura ósea,
de ambiente que tenían alrededor, de animales que nunca se han conocido. Todo eso viene a evidenciar hasta vuelos extraterrestres grabados en piedra de 500 millones de años. Ahora nos vamos a encontrar ante una pared casi infranqueable. Mis hermanos ya han oído mucho de esto que me vienen acompañando, pero hermano, leía yo que han encontrado, probado con sus métodos actuales bien evolucionados, han encontrado inclusive una zapatilla de mujer de 500,000 años dentro de una piedra caliza, y al romperse la piedra había una zapatilla de mujer adentro, puntiaguda, moderna, cosida a mano, que dice, y con tacón alto, que dice que se la podría poner cualquiera señorita ahora. 500,000 años. Sí, 500,000 años, fíjense. Ahí está preservada. Ahora, ¿quién usó esa zapatilla y quién hizo esa zapatilla? ¿Un mico? ¿Un mono? Encontraron, hermano, amado, mire, encontraron en Sudamérica, en Colombia, encontraron en una tumba de un niño los juguetitos del niño, del niñito. Saber cuántos miles de años, ¿verdad? Y encontraron un jet de juguete en oro. Solo de oro eran los juguetillos. De oro, perfectamente delineado, con sus antenas, con su cabina. ¿Y de dónde copiaron ese jet? Y han encontrado que las contexturas piramidales de Egipto preservan los cuerpos que meten ahí automáticamente, calculados exactamente. Como que había una consigna de mantener los cuerpos para resucitarlos en alguna época muy posterior. De tal manera que encontraron en Birmania, encontraron una columna de metal, de acero inoxidable, que no la ha podido hacer el hombre todavía. De miles de años, sin haberse oxidado, pero ni un pedacito, en la selva húmeda, donde llueve torrencialmente todo el año, en Birmania. O sea que nosotros tenemos en medio de nosotros las evidencias de que ha habido una creación y han habido evoluciones que Dios ha promovido y han habido involuciones que el diablo ha promovido. Estamos viviendo acompañados de seres extraños y estamos viviendo en medio de razas paralelas. La tierra ha sido hogar de miles y de miles de seres extraños a nosotros. Para terminar la exposición así escueta, porque van a haber preguntas indudablemente, quiero decirle la explicación que yo me di a mí mismo, o que la vi en alguna parte y que me satisfizo, es la siguiente. Mire usted ahora, se ha llegado a probar que pueden vivir dos seres en el mismo lugar al mismo tiempo sin darse cuenta el uno del otro. Fíjese, vea que parece difícil eso. Las leyes físicas creo que nos dicen que no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio dos cosas a la vez, ¿verdad? Vaya. ¿Alguno de ustedes ve telenovelas o ve la televisión? No, porque todos son cristianos, ¿verdad? Yo mismo me contesto, ¿verdad? Bueno, ¿por qué usted puede estar viendo un drama en la televisión? Yo no le digo en la pantalla. La pantalla, pues claro, al sintonizar ahí está. Pero el drama está en las partículas que están alrededor suyo, ¿no? Aquí está el drama. Ahí están peleándose o abofeteándose, pegándose de balazos. No los oímos porque no hemos sintonizado en el aparato. Pero no está al mismo tiempo otro drama pegado que nos atraviesa así, las partículas se van por acá. Y ahí está llorando el artista. Ahí está los celos del otro, ahí está el pescozón que le pegaron al mismo tiempo. ¿Y se da cuenta usted? No, hasta que sintoniza, ¿verdad? Pero cuando sintoniza no aparece la cosa ahí, sino que ya estaba ahí en las ondas eléctricas. ¿Por qué no estaba usted consciente de eso? Ni ellos lo miran a usted tampoco.
porque son dos dimensiones diferentes en el mismo lugar. Entonces, lo que parece ser es que Dios ha utilizado las ondas diferentes. Así como digamos, los ángeles están acá, hermano. Aquí están, esto está lleno de ángeles. No los vemos, ellos están tal vez platicando del cielo ahí. ¿Te acuerdas de que y tenemos que ir a la tarde a tal? Y nosotros aquí, ¿qué? No contamos. Y nosotros hablando acá y ellos de repente se ponen atención y nos oyen, pero es otra dimensión. Se pueden estar viviendo 2, 3, 4, 100,000 dimensiones diferentes en el mismo lugar sin que se interfieran. Son cuerpos ionizados, hermano. Por eso, ¿qué le importaba al Señor abrir una puerta así cuando resucitó? Ya no la abría, entraba otra dimensión. Entonces, el Señor ha usado el universo para todo eso. Y el mundo material, que es otra dimensión de onda nada más. Es otra vibración nada más. Esa es la diferencia. Porque siempre todo es energía en distinta vibración, hermano. Es lo mismo. La materia, esta que ve y que palpa y que no puede atravesar lo sólido, es otra dimensión vibratoria de energía. Solo se pone en otro tono el agua y ya está hielo, y se pone en otra temperatura y ya está gas, pero es la misma agua. Por eso es que nosotros sabemos que la energía primigenia es Dios, y dio la energía. Pero si fuera la energía la creación, entonces seríamos parte de Dios. Y eso no es cierto. Deriva naturalezas de la energía. Según las vibraciones que le da, según las ondas, según las sintonías, aparecen o desaparecen, se miran o no se miran. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Mire qué feliz, qué maravilloso es nuestro Dios. Bueno, entonces nosotros somos productos de evolución. Usted puede contestar que sí evolucionamos. Y usted puede contestar, entonces, no nos crió Dios. Como no nos crió Dios para evolucionar y para ser sostenidos en un avance, en una mejoría de adaptación a la tierra. De ahí ve usted que Dios prepara especies para adaptarse mejor a cierto clima, a cierta latitud de la tierra. De ahí ve usted que perros que son preparados en su especie para jalar trineos en el polo y color blanco y todo eso, y ellos el frío de 40 grados bajo cero los tiene sin cuidado a los perros. Están adaptados. Mete un perro nuestro ahí, se muere otro día o el mismo día. Somos evolucionados. Nuestra columna vertebral se pone más erecta, menos erecta, deformada o conformada de acuerdo a las costumbres, sencillamente. Pero eso no borra la verdad bíblica, tremenda verdad, que somos creados. A ver, ¿quién solo es evolucionado? Ahí está el error del mundo. Somos producto de la evolución. No, señor. La evolución toca con nosotros, pero somos producto de una creación. Haremos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahora vamos a hacer a un hombre que aunque va a caer, va a ser redimido y va a ser levantado a nivel de cielo y no de tierra. Esa es la diferencia, hermano. No peleemos contra la evolución. Estamos dando palos contra algo que es evidente. Y por eso le puse el ejemplo de la Biblia. La Biblia en la revelación fue avanzando. Podemos decir evolucionando la revelación. Pero hubo una revelación original que es la creativa. Y es igual en el caso nuestro. Gloria sea el nombre del Señor. Como un hombre que está en una civilización tecnológica avanzada, se conforma de una manera diferente y se comporta de una manera diferente que una persona que se va a criar en la selva y que va a estar adaptado a las modalidades de la selva. Esa es evolución, pero no puede ser el hombre producto de evolución saliendo del barro, saliendo de los elementos primarios de ninguna manera, sino que tuvo que haber alguien que lo hizo a la manera que él quería hacerlo, a imagen de lo que él decidió hacerlo.
No sé si estamos con el tiempo ya. Las preguntas. Así que vamos a hacer preguntas alrededor del tema. Yo tengo ya unas primeras que dejaron pendientes la vez pasada en el tema de ayer. Entonces yo voy a hacer la primera aquí. Dice, preguntas. Entonces dice, hermano, entonces las teorías científicas sobre la evolución tienen alguna verdad. Miren la pregunta que habían hecho ayer. Sí, hermano. Tienen mucha verdad las teorías de la evolución. Han encontrado muestras evolucionadas de seres, es innegable. ¿Cómo lo puede negar usted? Ahora, lo explicamos por la Biblia si somos abiertos, porque Dios no niega la evolución, es participante de la evolución, pero no somos nosotros, repito, producto evolutivo nada más. No empezamos en una celulita y terminamos siendo seres con inteligencia, de ninguna manera. Las adaptabilidades, esos son otros temas. Se habla de evolución. ¿Sucede lo mismo en las tinieblas como sucede en la luz? No. En las tinieblas sucede una involución y en la luz una evolución. Expliquémoslo. Lo que se mete en las tinieblas, o sea, en los espacios de Dios, en donde Él no está actuando como luz, se involuciona o se degenera. Al ser involucionar quiere decir volver a lo primario que tenía, pues en vez de desarrollar, el desarrollo se anula y se vuelve a enquistar. Entonces por eso es que cuando se hacen cortes a esa altura se encuentran hombres, por ejemplo, de las cavernas. Esos son hombres, si eran hombres, si eran humanoides, si eran antropoides, eran involucionados, no producto de una creación así como se les ve. Producto de una creación fueron cuando estaban en su estado original, que no sabemos cómo era, aunque tenemos luz de otros espacios que se están narrando en la Escritura. Déjenme la tercera pregunta mientras se alistan, o la quieres hacer otra. Sí, hermano, dice, ¿el hombre actualmente está evolucionando o está involucionando? El hombre metido en las tinieblas, rechazando el programa de Dios, está involucionando. Está, según el punto de vista humano, evolucionando, porque desarrolla tecnologías nuevas, porque se parece más inteligente, pero más inteligente para pegarse un balazo el uno al otro. Entonces no está mejorando, pues. Quiere decir que es una involución real delante de Dios. Tan es así que Dios lo va a anular de una vez y lo va a eliminar. En cambio, no lo va a eliminar por evolución, no lo va a levantar por evolución, lo va a levantar por nueva creación. ¿Me está oyendo bien, hermano? Va a levantar al hombre en el mundo por nueva creación. Ahí está otra vez la creación, nota. Si no hubiera dicho Dios, lo voy a evolucionar otra vez. No, porque tiene que empezar en una creación. Por eso Cristo vino a hacer nueva creación, nueva raza. Aleluya. Quiere decir que el hombre que no está en la nueva creación, lo que le dijeron a Nicodemo, tienes que nacer otra vez. El que no nazca otra vez está involucionando para terminar eliminado totalmente. Allá creo yo no sé si es pregunta, hermano. Vamos a ver. No funciona la... Bueno, Sí, tal vez eso lo juntamos con esta pregunta, hermano, que dice, ¿cómo evoluciona la creación? No sé si querías completar. Si está evolucionando mentalmente, la parte del alma, mira, el hombre está desintegrándose si no nace otra vez, totalmente, alma, cuerpo y espíritu. Ahora, ¿cómo va a terminar todo eso? Eso ya es motivo de otro tema, pero no va para... Mire, nadie va a escalar por evolución el cielo. Nadie va a escalar la eternidad por evolución. La evolución es una adaptación progresiva, mejorando al hombre,
para la vida acá, pero eso es cuando está en Dios. Ahora, digamos, cuando lo quita de los programas a Dios, aunque por misericordia todavía está dando cierto tiempo Dios, y saca sol para buenos y malos, y hace fotosíntesis en las plantas y todo eso para buenos y malos, pero ese es un compás de espera. No es que los está mejorando por esa vía para llevarlos al cielo. Cualquiera podría decir: yo no tengo a Cristo y mire, a mí me va muy bien, mire, yo estoy mejor que cualquier otro. No está evolucionando, no está evolucionando. Él está adaptándose aquí. Mientras, hermano, va a perdonar, pero son ovejas de matadero, dice. Están engordándolos porque les conviene engordarlo. ¿Para qué van a llevar huesitos a la mesa después? Carne gorda, ¿verdad? Entonces lo están preparando, pero para ser eliminado. De ninguna manera, es humanismo. Humanismo es todo aquello que hace creer al hombre que puede evolucionar para perfeccionarse ante Dios. Muy bien, hermanos, tal vez mejor hagan sus preguntas por escrito, háganme el favor, porque tenemos muchas preguntas aquí. Entonces mejor háganlas por escrito y aquí vamos a seguir leyendo. Dice, hermano, ¿podría ser que los que dicen ser llevados por ovnis los lleven para criar o procrear seres extraterrenos en otros lados? Miren, hermanos, ¿saben por qué hemos decidido tocar estos temas con ustedes los pastores? Porque les van a llegar miles de preguntas en ese plano. No estamos tratando de especular. Y fíjense que dejemos establecido de una vez que todo ese asunto de ovnis y de visitaciones extraterrestres y todo eso es plan diabólico. Es plan diabólico. Porque el plan de Dios ya sabe usted cuál es. Cómo nos van a trasladar. Y el que quiera ser trasladado tiene que entrar por este plan. ¿Me entiendes? Cualquier otro traslado es sospechoso. Ahora, que Dios está permitiendo incursiones celestes a la tierra, ni hablar desde Génesis 6, que sabemos. A saber que hay millonadas de años atrás había un corredor de esos cielos para la tierra que no sabemos, ¿verdad? Pero hablando de Génesis 6 para acá, no han habido incursiones de extraterrestres, ¿cómo no? Pero desde Génesis 6 para acá, ¿de dónde era la procedencia de los extraterrestres? Eran enemigos de Dios. Eran hijos de Dios caídos. Así que ya usted ya sabe, hermano, a un misionero, un predicador venezolano que estaba enredado con esto de los ovnis, y parece que por ahí se estaban viendo muchos ovnis y visitaciones extraterrestres. Este hermano le reveló el Señor que eran diabólicos y que cuando encontrara alguno de ellos lo reprendiera. Y miraría él qué iba a pasar. Y efectivamente tuvo la experiencia. Él escribe en un libro en donde tuvo una experiencia que en un camino solitario de Venezuela, cerca de Maracaibo, ahí lo pone, iba él en su automóvil con toda su familia y se detuvo el automóvil automáticamente ante una luz tremenda que venía. Se pararon los motores, se desconectó el carro y entró en temor. Y se bajaron seres del aparato y reprendió a Satanás, reprendió las fuerzas satánicas y se desintegró todo el asunto ahí y pudo volver a pasar. Eso es un piquitico chiquito así que prueba que son fuerzas diabólicas. Usted sabe, hermano, que hay datos, lástima haber traído ese pedacito de la cinta que estaba, de datos de esos que llegaron a Rusia recientemente, de 3 ojos y no sé cuánto. Pudieron hasta pesar por medio de aparatos que tienen ahora la cantidad es decir, el tamaño, midieron del platillo que llegó, mediciones de cuánto pesaba, 70 toneladas, etcétera, y midieron la radiación. Así que efectivamente están estos ateos de por ahí boquiabiertos, porque es evidente que están viniendo seres de afuera. Lo están pregonando por todos lados. Eso quiere decir, hermano, que sostengamos con la Biblia lo que podemos sostener. Lo otro, abrámonos a las posibilidades. Pero nosotros sabemos que todo ese plan es diabólico. Si a alguien se lo llevaran, yo creo que no se podrán llevar a ningún cristiano, pero si a alguien se lo llevaran, son operaciones satánicas. Son los imperios satánicos gobernando los cielos todavía. Acuérdense que hasta Apocalipsis 12 los desalojan de ahí. Y los mares, seres en los mares, o sea, debajo de la tierra,
que están saliendo ahora y que en Apocalipsis 9 van a salir a ocupar la tierra, tangibles y visibles a la par de los hombres, y los van a atormentar 5 meses y van a convivir con los hombres, y seguramente van a haber ataques de tipo diabólico, violatorio. Hay una alerta ahora: cuidar mucho a las hijas en estos tiempos que vienen ya, porque el ataque de Génesis 6 fue dirigido hasta que hubo mujeres. Usted se ha dado cuenta de eso, ¿verdad? Mientras hubo solo hombres ahí, no hubo nada, no hubo problema de ese tipo. Pero luego, bueno, aunque también invirtieron los órdenes, ¿verdad? Pero luego vieron, dice, y naciéndoles hijas. Tal vez si ustedes quieren refrescar un poco la memoria, en Génesis 6:4, usted lee ahí que dice, y naciéndoles hijas, entonces se avisparon los de los espacios estelares, ¿verdad? Muy bien, hermano, dice otra pregunta: dentro del proceso evolutivo del hombre, ¿su reproducción ha sido siempre a través de la relación física? ¿O existió otro tipo de reproducción? Sí, el asunto, hermano, que es que han habido 3 clases de reproducción, a lo menos conocidas, ¿no? Y hay una reproducción de tipo espiritual y una reproducción de tipo hermafrodita, esporas, bueno, hay mucho, ¿no? Entonces quiere decir que, ¿sabe usted una cosa? En un libro científico que acabo de leer, de la universidad no sé qué, el otro gemelo que se quedó adentro, y nació el otro parto a los 30 años. Eran hermanas, 2 hermanas, y la una era la mamá y otra era el hijo, sin haber habido sexo. Aunque usted sabe, hermano, que cuando el hombre fue primero, en el estado primero, tenía adentro a la mujer, ¿no? Y no se le ordenó que hubiera reproducción ahí. La cosa se pone, mire, se le ordenó al hombre que tuviera reproducción en ese estado. Algunos están ahora en una discusión tremenda, porque usted sabe que hay 2 pasajes que se contradicen. En un pasaje Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, y se llamaban Adán, se llamaban Adán. No dice Adán y Eva, ¿verdad? Pero esos Adán se les ordenó que se reprodujeran. Y después se ordenó que se reprodujeran Adán y Eva. Y después cayeron. No, si la cosa va largo, hermano. Entonces, no podemos en una sola reunión de estas, sino quedarnos perplejos para toda la eternidad. Mejor paremos ahí De lo que ha estado diciendo, hermano, aquí cerca, una mujer le nació un niño, pero animal. Hasta era diaconisa de la iglesia, y dice que al nacer, o sea que al parir, pues salió el animal corriendo y le cerraron la puerta y lo mataron. Mire, ahora estamos entrando en un terreno que ya dice el hermano, ya empezaron con fantasías, pero fíjese, hermano, el bestialismo tiene frutos en las mitologías paganas. ¿Sí o no? Y hay Pegasos, y hay, ¿cómo se llama? Sirenas, no sé cómo se llama aquellos animal, la parte de centauros. Todo eso no es verdad, todo. Pero hay castigos, hay juicios en el bestialismo que están ahora sorprendiendo a la humanidad. Y están llegando al punto, hermano, de que pueden ahora, o van a poder dentro de poco, yo creo que eso va a ser el fin, pueden crear seres a su antojo físicamente
y psíquicamente. O sea, personalidades modificables según adaptaciones que le hagan al cerebro o toques electrónicos y de rayos láser y no sé qué más cosas, de tal manera que haya una frontera tenue entre las especies. Cuando las especies se vulneren, y se están vulnerando ya a punto de hacerlo, se acabó el mundo, porque Dios lo hizo por especies, según sus especies. Y cuando esa mezcla llegó en aquel mundo del pasado, vino el diluvio y se acabó. Y es ahora que va a venir el diluvio de fuego para acabar con esos hibridismos que son absolutamente abominables de parte de Dios. Se habla ya, hermano. Ustedes saben que la charlatanería de la brujería habla de transformación de seres humanos en animales y viceversa. Todo eso hay mucha charlatanería, pero hay una frontera que se está cruzando y lo vamos a ver en el final de la misma manera que fue en los días antes del diluvio. Y en los días antes del diluvio bajaban seres a beber sangre y comer carne humana. De tal manera que cuando dice comían, bebían y se daban en casamiento antes del diluvio, no era beber alcohol ni comer glotonamente. Era porque había un canibalismo ya. Y todo eso va a volver de nuevo. Andan buscando como sangre, beber sangre para redimirse. Tienen ancestros de eso. Y por eso fue que se asustaron aquellos discípulos cuando empezaron a oír y de labios de Cristo: el que no coma mi carne y beba mi sangre. Dijeron: ¿y esto qué es? Volvió el canibalismo. Y solo el espiritual entiende de qué se trata esa frase del Señor. Hermano, dice, los otros planetas, hasta lo que se ha investigado, están en un aparente caos, ya que se descubren gases, vientos y terremotos y muchas cosas más en ellos. Quiere decir esto, manos del sonido, quiere decir esto, ¿Qué pasaría? que estos planetas están sufriendo o pasando por lo mismo que sucedió en la Tierra. Sí, las razas paralelas que están en la Tierra y que están en el universo han tenido los dramas mismos, hermanos. Si es que nosotros estamos asustados pensando que somos solos exclusivos, no. Todos esos dramas están pasando y hay evidencias fuera de la Tierra de muerte. Y nosotros sabemos, hermano, que por ejemplo la muerte es por causa del pecado, ¿verdad? Por eso vino la muerte. Pero ¿sería Abel el primero que murió en la tierra? Se han encontrado millones de esqueletos que no son de Abel. Millones de esqueletos que son antes de Adán y que no pueden ser humanos, pero son humanoides porque se parecen. Entonces tiene que haber habido creaciones y creaciones y creaciones. Imagínense un Dios eterno, hermano, que sea ocioso y que no esté creando. Es un Dios solitario, no puede ser. Tiene que ser un Dios prolífero, creando. Entonces esas millonadas, que no sepamos nosotros, como dice Eclesiastés, no se tiene memoria de lo anterior, ni los futuros van a tener de nosotros. Es porque se borra lo físico, se borra lo tangible hasta cierto punto. ¿Alguna otra? Bueno, sí, tenemos varias. Dice, ¿cómo puede uno reprender a un robot si es una máquina que no tiene espíritu? No, porque lo que estamos hablando es de los que manejan esos aparatos. Esos no son de generación espontánea, hermano. Ahí lo que están reprendiendo son las potestades que están. Dice, los ángeles Los humanoides. tornillos, ¿no? ¿Los ángeles humanoides son los ángeles de Dios o los ángeles caídos? No, es que los humanoides que tienen parecido, o ellos a nosotros o nosotros a ellos, ¿verdad? Pero que sean de Dios o no de Dios, no quita esa imagen como se les narra, pues. No cambia la imagen, aunque las intenciones cambian. Es como Luzbel
en vez de ser portador de luz, fue portador de tinieblas, pero el mismo ser. Entonces el parecido siempre existe. Ángeles caídos y ángeles, tan es así, hermano, que pueden tomar formas como ángeles de luz. Y evidentemente cuando Pablo dijo, van a venir a predicarles un evangelio como apóstoles aquí en la tierra, falsos, pero les van a venir a predicar también ángeles. Y cuando un ángel les predique un evangelio diferente al que ya está certificado, repréndanlo, hermano, no lo crean, porque no es de Dios, aunque parezca que viene que se parece al ángel Gabriel, ¿verdad? Seguramente va a imitar a cualquiera de esos arcángeles. Hermano, dice, ¿todos los abortos son engendros de seres extraterrestres? No, desde luego que no. Por muchas razones suceden los abortos. Estamos hablando de abortos raros, diabólicos. Fíjese que para no dejarlos en el aire, nada más se voy a contar rápido esto, muy breve, de una mujer en Argentina que nos dieron los pastores, 60 pastores estaban ahí, hermanos, certificando el asunto. Me llevaron el esquema, me lo mostraron, cómo la mujer esta dibujó al ser que la poseía y que llegaba todos los días a su casa, destruyó su hogar. Era un ser exactamente como un extraterrestre. Ella lo veía, lo palpaba y todo, y fue sencillamente, hermano, porque le entró un espíritu. Primero fue espíritu el que entró, y ese espíritu le desquició toda, y ella dio lugar porque estaba en el mundo, cristiana que estaba en el mundo, mundana, y entonces al darle lugar a ese espíritu, se enamoró sobrenaturalmente, se enamoró de un mongoloide deforme. Pero ese mongoloide deforme no era extraterrestre, era de aquí de la tierra, vivía enfrente de su casa. Y entonces era una atracción exagerada por ese ser. Y cuando hubo relaciones ahí físicas, entonces resultó, ya no a este lo tiraron de un golpe así, al mongoloide, y se quedó el otro ser. Y es una cosa espantosa. Y vieron los hermanos, los pastores, vieron cómo, hermano, llegó a expulsar un aborto extraño, horroroso. No el ser, sino horroroso el aborto. Fue destruido y quemado. Y no fue el único caso. Llegaron a tener de reuniones de 40,000 personas en Argentina, y habían, digamos, 5,000 en una carpa siendo liberados. Los apartaban a una carpa y 5,000 para liberar. Y mire que no miraron ellos fueron los que vieron, hermanos. El Señor profetizó ahí, les dijo, mi palabra es literal más de lo que ustedes imaginan, porque ustedes saben que hollarán serpientes y escorpiones. Y salían serpientes vivas de las personas que estaban liberando, y las tenían enfrascadas. Yo las vi con mis ojos, ahí las tenían enfrascadas, las serpientes vivas, no lombrices, serpientes. Y luego, hermano, profetizó el Señor. Cuando profetizó eso, dice que dijo un hermano, pero ahí dice que también serpientes y escorpiones. Y entonces dice que inmediatamente que estaban liberando, una persona tenía un tumor aquí en la frente. Y cuando les dijo el Señor que lo liberaran, y le reprendieron al enemigo, y se reventó el tumor delante de ellos, y salió un escorpión vivo, y lo mataron. Entonces ahí se cumplió la profecía. Hollarán serpientes, y estaban matando serpientes y escorpiones. O sea que hay que tomar en serio la palabra, hermano. Ya vamos, espérese un poquito más, va a ver, conforme venga la realidad de Dios, vendrá la realidad de las fuerzas del enemigo. Pero con poder, gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Eso se va a poner emocionante, hermano.
hermano Otto, acerca de que varios tipos de vida pueden estar ocupando un mismo espacio como una aportación en mi carrera, que estudiamos todo lo correspondiente a las ondas electromagnéticas. En un mismo medio pueden pasar diferentes frecuencias, que es la tecnología electrónica moderna. En un mismo cable pueden pasar 100 o hasta 1000 frecuencias que echan a andar un sistema telefónico, tal vez una pantalla de televisión. Entonces cada frecuencia se puede tomar como un mundo que está ocupando el mismo espacio, solo que están viajando a diferente velocidad del tiempo. Si estuvieran dando distintos dramas, esas 1000 frecuencias, 1000 dramas en el mismo espacio, hermano. Y por eso es que a veces dicen, sentado ante una pantalla de televisión están recibiendo los demonios que se ven. Hermano, los demonios están en las vibraciones. Entonces recibimos demonios aquí porque en todos lados están las vibraciones. ¿Me entiende? Es lo que uno capta como uno lo ve. Ve el lugar que le da al enemigo, ¿me entiende? Eso viene a confirmar. Pero por el lado de esto, en un cablecito así, 1000 dramas al mismo tiempo, solo que en distinta frecuencia. 1000 vidas en el mismo lugar. Eso está haciendo el hombre. Vaya, ¿qué hará Dios en su creación? Somos un cable gigantesco y estamos aquí paralelos, carcajadas de algunos ahí, y nosotros ni las oímos, hermano. En nuestra propia cara, ja, 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 y nosotros aquí tranquilos. Guerra más espantosa que las de la tierra, balazos y bombas y todo, y no se oyen, hermano. Y son las verdaderas batallas. Gloria a Dios. Hermano Otto, ahora me surge una pregunta. Por la televisión se han visto muchas experiencias que a veces uno las toma como ficticias. Por ejemplo, el traslape de estas frecuencias, por ponerlo así. ¿Será que Dios las permite? ¿Será que el enemigo las maneja? ¿O por qué hay personas que se han visto trasladarse a tiempos remotos o a tiempos futuros y después volver a la dimensión que nos corresponde? Sí, hermano, porque estamos llegando a la esfera de lo que no hay tiempo. Por ejemplo, para Dios no hay pasado ni hay futuro. Es un presente perenne. Entonces se puede volver a vivir lo del pasado como presente. Y hay hasta novelas ya basadas en eso. De tal manera que si el hombre se lo dejan ir en la Torre de Babel que está haciendo, hermano, yo creo que va a lograr saber qué cosas, solo que Dios le va a poner límite. Porque el tiempo en que vamos a vivir va a ser tiempo en que no va a haber pasado. Mejor dicho, no va a ser tiempo, sino que va a ser un presente perenne. Y esos traslapes están en las reminiscencias mismas que tenemos ahora, y el diablo hace vivir como que usted hubiera vivido hace 2000 años y usted reencarnó en otro ahora. Pero esos son traslapes diabólicos. Ahora, los traslapes de Dios es la vida nueva en donde no va a haber pasado ni futuro. Eso es una cosa fantástica. Nosotros solo pensamos en la dimensión limitada de hoy. Y por eso es que nos enredamos, y por eso es que yo apelo a los hermanos pastores, bueno, que no se abran tanto como a tragarse todo, ¿verdad? Pero que se abran para que la Biblia les hable en la luz que va en aumento cada día, como la aurora. No se nieguen. Hace un par de lustros, ¿qué pastor podía pensar que hubiera vida fuera de la tierra? Eso está más que probado, hermano. Entonces ahora tenemos que ser abiertos, evolucionar en Dios para abrirnos a la luz, pero no pensar que somos producto de evolución. Que quede claro eso. Por favor, hermano, déjenme eso. No vaya a salir nadie diciendo que ahora nos estamos pasando de creación a evolución. La respuesta es que hay evolución, y para la otra vida es por creación. Y por evolución es la adaptación en la tierra. Hermano dice, ¿se podría decir lo que nosotros conocemos como muerte es pasar a otra dimensión paralela? Bueno, evidentemente sí, pero también está decretada la muerte segunda,
que es la exclusión de cualquier otra esfera futura. Eso quiere decir, hermano, que solo van a pasar a vida eterna aquellos que nazcan otra vez. Amén, hermano, diga amén a eso. Nadie va a pasar por otra vía. Eso es lo que el diablo está imitando en la reencarnación. En la India acaba de haber un caso hace un año de una persona que fueron a investigarla y que dijo que había vivido hacía 3 generaciones y los datos coincidían con la persona, etcétera. Se investigó, era una patraña diabólica, desde luego, un demonio que se fue a meter. Como esos demonios no se mueren cuando andan en el aire, y se meten en una vida y se meten en otra vida y hacen la imitación. Están haciendo la imitación del traslado a otras esferas donde se va a vivir así, pero ellos no lo pueden hacer. Ellos son imitadores, copiadores, burdos de lo que Dios sí puede hacer. Traslado a otra dimensión solo lo tenemos garantizado nosotros. Los otros lo que tienen garantizada es la muerte segunda. Ahora, ¿a qué le llama a usted muerte segunda? Ese es otro tema. Muy bien, hermano, dice, los seres humanos tienen que ver con los seres animales, es decir, acerca del mismo tronco entre el hombre, por ejemplo, y el mono. No es verdad eso en cuanto a lo que dije de Darwin. Eso es cuenta y riesgo de Darwin. Lo que yo quise decir es que no es que el Darwin dice que venimos del mono, que es un mismo tronco, un mismo material que Dios empleó para todas las especies. Eso es lo que él dijo. Pero en realidad nosotros no procedemos del animal. No es evolución de animal a hombre. Ese es el eslabón perdido de Darwin. Nunca encontró el paso de animal a hombre, ¿me entiende? Todo el tiempo va a ser hombre el que nació hombre. Lo que pasa es que se va a readaptar, va a evolucionar, va a hacer todo lo que quiera. ¿Van a nacer de nuevo o no van a nacer de nuevo? Eso es todo lo que le va a pasar. Pero en la evolución que nosotros estamos repudiando, es una evolución en que la evolución nos lleva de especie en especie, de especie en especie, hasta que somos perfeccionados como hombres. Eso es absolutamente falso según la Biblia. Estamos creado por Dios, que esto lo creó. Por ejemplo, creó al Adán para la tierra, lo va evolucionando para la tierra, ¿me entiende? Nos creó a nosotros en la nueva vida, nuevo nacimiento, nos va evolucionando para adaptarnos en la tierra, hasta que un día nos transforma, nos pasa a la otra esfera por el nuevo nacimiento, no por esa adaptación, porque no vamos a vivir aquí, vamos a vivir en la esfera nueva que Dios ha creado para nosotros. Es que, mire, hermano, la explicación es un poco difícil, porque pareciera que estuviéramos aceptando evolución. Qué bueno que se hizo esta pregunta final, porque que quede claro que la evolución esa que acabamos de describir es absolutamente falsa, como falsa sería la reencarnación. Pero la creación nueva, evolucionando, es el Cristo sosteniendo la creación del Padre. Hermano, dice, yo creo que es una aportación, un ejemplo de evolución o involución, dice, una planta expuesta a la luz crece normalmente y compite con otras para mejorar, pero en la sombra se degenera y no crece. Exactamente, sí, hay degeneraciones genéticas que son producto de involución. Dice, hemos entendido que la tierra sufrió un caos en la caída de Satanás. ¿Dónde estarían esos seres que habitaban la tierra antes de Adán durante ese caos? Hermano, imagine usted un barco, la tierra un barco, en alta mar, y llena, apiñada de náufragos condenados, con forma de hombres, diríamos, para poner la adaptación. Y luego Dios llevó un nuevo habitante, un nuevo huésped al barco, y ese fue el hombre. Entonces el hombre, al ser puesto ahí, encontró un barco apiñado de seres. Y esa es la verdad. ¿Por qué puso a cuidar el huerto cuando lo pusieron en el barco? Cuida tu camarote, si el barco iba solo. ¿Me explico?
Ahí está tu camarote, ahí tienes todo, pero cuídalo. Si el barco va solo, hermano, no tienes que cuidarlo. ¿De qué? Pero si le dicen, lábralo, haz todo lo que tienes que hacer y guárdalo, lo iban a atacar. Había seres a bordo. La tierra estaba llena de seres a bordo del mundo. Entonces nunca ha estado el hombre solo, nunca. Hermano, dice, con respecto a la evolución en el hombre, ¿se dan en espíritu, alma y cuerpo? Sí, la evolución en el sentido de adaptación, con la nueva visión que tenemos en el nuevo nacimiento, nosotros vamos evolucionando para adaptarnos a la luz. Es, hermano, que tenemos un alma reprogramable. La teníamos programada para las tinieblas. Entramos a la luz y la reprograman para la luz. Y ahí está el cristiano retrasado que no deja reprogramar su alma. No evoluciona, pues. Pero fíjese que estamos hablando de evolución de este tipo. Pero no va a entrar al cielo porque evolucione o no. Porque entonces los atrasados o retrasados dentro del cristianismo no heredarían el cielo. Va a entrar al cielo el nacido de nuevo, evolucione o no, y según evolucione o no, serán sus pagas, sus posiciones eternas, sus galardones, sus reinos, etc. Dice, hermano, ¿hubieron seres paralelos a esta creación como en este tiempo actual de tecnología moderna? Más de lo que nos imaginamos, hermano. Seres paralelos ha habido, porque Dios no creó la tierra para que esté deshabitada, y la tierra no la creó a la par del hombre. La tierra la creó billones de años antes que el hombre fuera creado. ¿Qué tipo de vida llevaron las creaciones pasadas en su evolución? Eso es lo que no sabemos, pero si son redimibles, si son seres redimibles, los tratos que tuvo serían a base de la sangre de Cristo. Y los que están en los cielos, si son redimibles, como dice el pasaje que hemos mencionado, que va a redimir lo que está en los cielos, entonces tiene que ser a base de la sangre de Cristo. Ahora, el método empleado es tomo de los libros, como la Biblia es para nosotros, tendrán sus Biblias ellos, ¿verdad? Y no lo sabemos cómo va a ser. Hermano Otto, el apóstol Pablo dice que mientras nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se va haciendo más grande. Podemos decir que las unciones que como cristianos tenemos, eso nos van evolucionando hacia, o sea, nuestro espíritu y nuestra alma. Cuando estamos hablando de evolución en ese sentido ante Dios, se trata más, como Dios ve la parte espiritual, se trata y está muy buena la pregunta, hermano, porque allá me decían de alma, cuerpo y espíritu, y la respuesta fue un poco ligera, pero la respuesta más a fondo sería que Dios trata evolucionando el espíritu y el alma. La va limpiando, la va descontaminando, el espíritu, y el alma la va limpiando. Pero luego el cuerpo no va a ser llevado por evolución, sino por mutación. Fíjese bien en eso. El cuerpo no va mejorando. Van mejorando las acciones que hace el hombre por el cuerpo, o en el cuerpo, la tecnología, esto y el otro, pero no puede agregar mayor cosa a su propio cuerpo. Aunque descubriera los medicamentos más avanzados, no va a evitar la muerte, pues. Pero el traslado va a ser por mutación, es el único. El alma y el espíritu ya están en progreso. El de afuera se va desgastando y se va para el polvo. Fíjese bien, hasta que lo transformen. Nuestro cuerpo lo tienen que transformar. Nuestra alma no es transformada, es progresando, que va ganando la limpieza y todo eso. ¿Cómo se llama eso? Se llama regeneración. La regeneración, espíritu, alma, y al cuerpo, transformación. No va a ser poco a poco se va poniendo usted más hermoso conforme pasan los años, sino que se va poniendo más agachado. Hermano, dice, ¿los extraterrestres son hijos caídos? ¿No son los ángeles caídos o son los demonios? Bueno, tenemos algún minuto todavía, ya se nos agotó el tiempo. Bueno, mire, hermano. Tenemos 10 minutos. Bueno, muy bien. Fíjese que se está descubriendo
por múltiples revelaciones bíblicas, que realmente los hijos de Dios caídos, que han hecho imperios caídos a lo Caín, sin ser humanos, son las potestades que van a venir a invadir la tierra por elementos que Dios tiene preparados para destruir la tierra en el juicio. Isaías, ¿qué es? Isaías 13. Isaías 13, 5. Ahora, note una cosa. Los demonios son los los espíritus expulsados de los cuerpos que fueron truncados por juicio de los de antes del diluvio. O sea que los demonios son seres que conocían las modalidades humanas y todo, y fueron desencarnados. Entonces no me refiero solo a los que habitaron en el espacio de antes del diluvio y Adán, no, pudo haber sido mucho más atrás, otros seres de otras especies. Hay especies, usted debe saberlo, hermano, que hay especies de demonios que no son dominables igual que otros. Entonces hay géneros que son como de otras especies. Probablemente se debe a que eran espíritus de otros cuerpos que no eran humanos. Pero los de los humanos de antes del diluvio, que eran producto híbrido de los casamientos de Génesis 6, esos espíritus, unos están esperando el juicio allá abajo y otros andan por los aires llenando una misión como la misión que llena Satanás. O sea que son seres que están buscando cuerpo porque lo tuvieron a la manera humana. Muy bien, hermano, dice, ¿cuántos tipos de seres hay en la tierra? Génesis 6 dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombres. Favor de explicarles. Han salido especies diferentes de esas misturas. Por ejemplo, han salido hombres exageradamente inteligentes, pero hombres, pero extremadamente malos. Han salido superhombres, que son más que genios, y han salido semihombres, entre hombres y seres mezclados, y han salido seres completamente extraños al hombre. Son varias capas. Por ejemplo, ¿en dónde clasificaríamos un Napoleón, un Hitler y seres de esa dimensión? Pueden ser entre superhombres o bien ya extras de la tierra que usaron alteraciones genéticas para estar en cuerpos. No tengo la escala acá, pero hay una escala de hombres normales, así como hay subdesarrollados, hombres normales, más que normales, genios, superhombres, y ya luego los que son extraterrestres. Algunos dicen que esos seres como Napoleón, usted sabe, los que han leído de Napoleón, hermano, era un cerebro extraordinario, demasiado extraordinario. Dormía 3 horas. Y él podía dormir por minutos, digamos, se acostaba 5 minutos y podía trabajar 48, 72 horas seguidas después. Era un extra humano, genial como el que más, intuía las cosas, veía las cosas, ganaba las batallas por puras clarividencias. Hitler, hermano, tenía un médico que era brujo. Y él le ministraba al cuerpo cada vez que hacía grandes hazañas. No era un manejo natural, ¿me entiende? Entonces uno ya, por eso se refiere ahí, dice, ¿verdad? Estos fueron los valientes. Los Nimrod eran producto de misturas. No eran gente normal y corriente. Aparte son los genios que hay en la tierra, humanos. Muy bien, una última pregunta, hermano, dice, ¿los demonios se reproducen? Ahora yo dudo hasta de mi sombra.
Pero fíjese, hermano, que no hay evidencias bíblicas de que se reproduzcan, ni tampoco hay evidencias bíblicas de que se mueran, así nomás, como los ángeles. No hay evidencias de reproducción, ni hay evidencias de muerte en los ángeles. Sin embargo, nosotros sabemos que no son eternos en el sentido de la eternidad de Dios. Y tenemos que comprender que estamos en oscuras todavía de muchos detalles. Por ejemplo, dice, los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, pero no dice que no tengan sexo, ¿verdad? Y usted sabe que hay quienes no se dan en casamiento y tienen sexo. Entonces no es lo mismo decir una cosa que decir la otra. Y entonces nosotros hemos dicho, por ahí pues hemos dicho, ni los ángeles no tienen sexo porque no se casan ni se dan en casamiento. Yo conozco otros que no son ángeles y no se casan ni se dan en casamiento. Muy bien. Hemos terminado, hermanos. Me informan de que tenemos 5 minutos de descanso y venimos luego para el otro tema. El otro tema es la evolución de la iglesia. Hermano, ¿me permite un segundo antes de irse a descansar? Sí. Humanos, antropomorfos, humanoides y antropoides. Son distintas especies. Nada más quiero decirle, hermano, si alguno en este tema que yo entiendo que es no solo profundo, difícil, sino enredado, tiene alguna duda, no se vaya a ir de Atitlán con la duda. Por favor, nos deja un papelito y lo abordamos con su nombre y se nos acerca para abordarlo personalmente, porque no vamos a tener tiempo acá, o en las conclusiones finales, ¿verdad? Pero queremos abordarlo para que no se vaya a ir con alguna duda que le haga daño a usted o que pueda hacer daño a la enseñanza. Dios le bendiga.